Muchas gracias a todos los que están. Sabemos que justo ahorita se está haciendo parte de los congresos en Puebla, pero somos los que estamos los que somos, y algo bien importante. Uno de los valores de Besans como laboratorio es transformar vidas. Y todos creo que en la consulta es justo lo que buscamos, impactar en cada uno de nuestros pacientes. Y si esta plática puede hacer con ustedes, que hagamos que transformemos la vida al menos de un paciente, que seguramente será más, créanme que esta plática ya con eso. De verdad, muchas gracias por estar. Como hacía la otra presentación, Besans es un laboratorio el cual a lo largo del tiempo busca justamente a través de la Academia Besans dar a conocer innovaciones, pero sobre todo actualizaciones para lo que es la vida diaria. Eso es lo que declaración de conflicto de interés ya con la presentación. Y hoy justamente tenemos una plática muy divertida, muy interactiva. Qué bueno que somos pocos porque la plática de hoy es ¿qué le pasa a Lupita? ¿Cómo se llama usted? Vero, ¿alguna vez en la vida usted ha sido paciente? Sí. ¿Y cómo la trataron cuando fue paciente? ¿Se sintió cómoda? ¿Se sintió escuchada? Desgraciadamente, y bien lo dijo ahorita Vero, que nos gustan a veces como doctor, ¿a usted le tocó alguna vez la vida de ser paciente? Desgraciadamente sí. Entonces, todos aquí, a la parte que participamos como parte de un equipo de salud, todos hemos sido pacientes, pero pasa algo que justamente decía Vero, a veces no tenemos esa atención que quisiéramos. Y hoy les quiero presentar a Lupita. Y hoy vamos a ver qué le pasa a Lupita. Por favor. En este caso, Lupita es una paciente que tiene un accidente de célula gesta 3, pero ya tuvo 2 abortos. Actualmente goza con un embarazo de 11 semanas, pero ojo, ya con su segunda pareja. Desgraciadamente, es el segundo embarazo con su pareja actual. Con su primera pareja tuvo una pérdida y de hecho fue una parte de los detonantes emocionales y que generaron problemas y deciden separarse. ¿Ustedes han escuchado hablar que hay pacientes que pierden bebés y la pareja se separa? Sí, desgraciadamente sí. Y es algo con lo que tenemos que también estar viendo en cada paciente. En este embarazo de 11 semanas presenta síntomas intensos al inicio del embarazo, sobre todo en meses. ¿Alguien de aquí ya ha pasado por un embarazo? Levanta la mano, ¿quién ya ha estado embarazada? ¿Las náuseas son fuertes? Sí. Hay quien dice, no doctor, todo el embarazo me la pasé a todo dar, nunca tuve náuseas. Y hay quien se le acerca el marido, híjoles, y con el puro marido a vomitar. Ni siquiera la comida, el marido. Le agarran un cariño al marido que le gusta. Entonces, aquí los síntomas de meses fueron importantes con ella. ¿Ustedes creen que esos síntomas hagan que ella esté tranquila durante su embarazo? No. Y luego presenta cólicos y acude a consulta en un hospital donde justamente, como decía Vero, me la tratan como un número más, como a veces una estadística más, desgraciadamente. Y entonces, le mandan solamente reposo para el amor, pero ojo, no hay mejoría y tiene recuerdos de qué? De que ella ya pasó 2 abortos, de que ella ya tuvo una pérdida de una pareja. ¿Ustedes creen que todavía va a estar más tranquila durante las semanas que siguen en ese embarazo? No. La angustia, la ansiedad, inclusive hasta la depresión puede ser parte de lo que está atacando a Lupita en este momento. Por favor. Entonces, ahora yo les preguntaría, de lo que acabamos de ver con Lupita, ¿qué diagnósticos le podríamos dar ahorita? Obviamente, aparte de lo del embarazo. ¿Tendrá hipermesis gravídica? Podría ser. ¿Sale? ¿Ella está con todos los datos de bienestar para un embarazo sano? No. Y aparte dijeron, está presentando cólico, está presentando molestias. Puede tener también una amenaza de aborto. Entonces, por favor, son múltiples causas y cosas que puede tener en este momento, incluyendo, oye, tal vez es un problema por el que está perdiendo bebés, puede ser que tenga bajos niveles de progesterona. Oye, puede ser una incompetencia cervical. Oye, hay múltiples motivos. Tal vez hasta infecciones que no se han podido corregir. Y sin embargo, ella ha estado tratando
de conseguir lo que para muchos en una pareja es el éxito, que es poder tener un bebé. Porque embarazada dura 3, pero no ha logrado tener eso. Por favor. Ahora, a ustedes les ha llegado que les manden un mensaje a la mitad de la madrugada preguntándoles: oiga, doctora, es que me siento un poquito mal. ¿Sí? Levanten la mano quien esta semana ha recibido un mensaje de algún paciente. Todos. Actualmente la tecnología nos tiene a todo lo que da, pero sobre todo, no sé si se han dado cuenta, pero todos los pacientes son amigos de todos los pacientes. Y hasta la de la farmacia, la de las tortillas, le va a decir: no, eso es peligrosísimo. A mi nuera eso le pasó, y también perdió a su bebé. Puta, porque más contenta la paciente. Entonces, en este caso, su amiga María de la Concepción de Niños le comenta a Lupita sobre que a ella le mandaron en su momento progesterona porque tuvo algo parecido. Y lo primero que hace la paciente no es preguntar por ella, lo primero que hace es: oiga, ¿y estuvo bien lo que le mandaron a mi vecina? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta una línea muy importante, en donde ya lo digital a veces no se convierte solamente en un cómo estás, sino que se convierte inclusive en una consulta de medio digital, en donde tenemos que tener mucho cuidado con qué decimos, con qué hacemos y cómo lo abordamos. Por favor. Entonces, aquí con Lupita tenemos una paciente que yo creo que todos de manera diferente hemos visto o abordado en la consulta. Hemos visto pacientes que por alguna cuestión emocional desgraciadamente se ven afectadas en su relación con sus demás familiares, en su relación con su pareja. Al final de cuentas, afecta la realidad que puede tener. Y entonces, Lupita llega y pregunta: bien, lo que le recetaron a mi amiga, ¿me puede servir a mí? ¿Les ha pasado que les manden ese mensaje o que les hagan esa pregunta? Es algo muy común de todos los días. Sí, oye, pero es que ella se lo mandaron por vía oral, pero yo leí que mejor me lo tomo vaginal. ¿Ustedes han visto alguna vez una cajita de progesterona? ¿Sí? ¿Y qué dice la cajita? Tabletas oral, vaginal. Y entonces el paciente dice: ¡qué chido! Entonces, o sea, lo chupo y lo meto, o lo meto y luego lo chupo, o sea, y parece irrisorio, pero hay muchos pacientes que no es broma, han llegado a preguntar de qué manera es como lo tienen que aplicar, cuando realmente sabemos que puede tener las dos vías. Pero si el paciente le dicen oral vaginal, híjoles, aparecen una serie de pensamientos que da miedo, así es, ¿sale? Entonces, por favor. Deseo justamente ver algo muy importante que quiero recalcar. Lamentablemente, la consulta médica en muchos escenarios se ha convertido en un número y el que sigue, una receta y el que sigue. Y desgraciadamente, en el caso de la mujer, como bien lo dijo Vero, sí, me sentí que me trataron como a destacar. Entonces, desgraciadamente por estadísticas, inclusive nos dice la UNAM en un último estudio, las mujeres son maltratadas por el personal de salud. Y a lo mejor nosotros como médicos varones podremos decir: no, pero si le dimos una buena atención, le dimos lo que necesitaba, le dimos buen tratamiento, pero a veces no terminamos de satisfacer esas necesidades que tenía la paciente acerca de cómo se sentían, de qué síntomas tenían. Y a veces vamos tomando ese tiempo de darle esos 3, 4, 5 minutos para que esa paciente a veces no solamente desahogue lo que siente, sino que realmente pueda expresar todos los síntomas que tiene. Si la paciente se siente que no hay confianza, ¿les va a decir todos sus síntomas? ¿Les va a decir realmente lo que hizo, lo que comió, lo que no comió? Entonces, justamente necesitamos buscar esa cuestión de comunicación con la paciente. Por favor. Ahora, si la paciente no recibe la suficiente información, no se siente con esa calidad de consulta y recibiendo la información de ustedes, híjoles, actualmente la gente no se queda solamente con lo que nosotros les decimos. El paciente va y va a buscar información de cualquier otra fuente. ¿Y dónde cree que va a buscar la paciente? En internet, con la comadre, con la amiga, o todas juntas desordenadamente. Levante la mano, ¿quién de aquí trae un teléfono celular?
Muy bien, lo dejan en esa cajita que está ahí. Entonces, no lo vuelan ahí, perdón. Entonces, si lo tomo muy personal, entonces, desgraciadamente vemos que los medios digitales están creciendo de manera desmedida. Desmedida. Vemos que hasta un 81% de las personas que tienen acceso a un teléfono celular, el 81% lo llevo a ocupar para cuestiones de salud. Para preguntar qué tengo. Es que tengo dolor de cabeza, es que siento migraña, es que siento mareos. Cáncer de cabeza. Cuando a veces ni siquiera sabemos realmente qué es lo que tiene el paciente. Por favor. Entonces, de todos estos medios, ¿cuál creen que sea la red social que más ocupa para preguntar cosas de salud? WhatsApp. ¿Alguien de aquí tiene WhatsApp? Todos. Así de sencillo, todos actualmente. Es parte de nuestro día a día. Es parte con el que le mandas mensaje al tóxico al tóxico. Es parte inclusive hasta donde pides de comer o de cenar actualmente. Entonces, se está volviendo parte de esas herramientas que tenemos que aprender a utilizar y de qué manera lo hagamos. Porque hasta el 44%, esas son cifras en México de FunSalud, 44% de los mexicanos han llegado a preguntar cuestiones de salud a un médico o un profesional de salud vía WhatsApp. Yo les preguntaba al inicio, ¿alguien aquí ha recibido un mensaje de un paciente? Híjoles, ya inclusive el paciente, si no le respondes, hasta se enoja. Y lamentablemente, a veces no dimensionamos qué tanto es lo que puede abarcar y qué tanta responsabilidad puede haber, tanto para bien como para el paciente. ¿Sale, por favor? Ahora, ¿qué otros factores influyen en este paciente? Oye, ya checaron problemas de tiroides. Oye, alguna enfermedad metabólica, algún problema de ovarios. Tienen antecedentes de abortos previos. Decíamos inclusive la posibilidad de una cuestión de incompetencia cervical. Entonces, hay muchas cosas que tendríamos que estar abordando con ese paciente. Sí, tiene resistencia a la insulina actualmente. Sabiendo que México es uno de los países que tiene más problemas de sobrepeso. Sí, un problema de síndrome de ovario poliquístico que tal vez no se ha detectado. Híjoles, ya tiene problemas previos en cuestión menstrual. Entonces, hay muchos factores que a veces damos por vistos y que no abordamos con ese paciente, por favor. Y entonces viene la otra parte, sí, ¿cómo impactamos en ese medio? Dicen por ahí que ojos que no ven, chin, cabeza que no sabe lo que está viendo. Entonces, en esa cuestión, yo les podría decir, híjoles, es que a lo mejor va a ser una amenaza de aborto. Y va a haber quien me diga, sí, es una amenaza de aborto. Y va a haber quien me diga, oye, pero es que en criterios, en cuanto a cuestión, puede ser, no puede ser, cumple una infección. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ver, que a veces solamente, inclusive con la actualización y constancia de ver paciente sobre paciente, puede realmente. Y otra cosa muy importante, no tengan miedo de preguntar. A veces nos obviamos en esa cuestión de decir, no, es que mándala con gineco. No, es que pues la paciente ya no me la van a regresar, se la va a quedar. No, es que si la mando a hospital con una valoración, pues se va a sentir y no regresa. Hay que saber hasta qué punto podemos abordar al paciente y hasta qué punto vale la pena escuchar otras opciones, escuchar otras voces. Porque al final de cuentas lo que buscamos no es la gloria, lo que buscamos, decíamos, es impactar en la vida del paciente. Por favor. Ahora, quiero preguntar, en base a esto, ¿qué vía de comunicación tendrá que tener con su paciente? Dijimos que existen redes sociales. Hay que cuidar mucho cómo se está abarcando esas respuestas. ¿Por qué? Porque lo que ustedes puedan colocar como respuesta actualmente puede ser manejado para una cuestión legal en una queja. No, es que el paciente de toda la vida, ¿cómo me va a hacer eso? Se los juro que yo he visto a compadres enviando a compadres a juicio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa situación. Ahora, sabemos que la progesterona propiamente es una hormona que va a tener múltiples funciones en el cuerpo de la mujer, muchísimas. Y que al final de cuentas, cuando se tiene un aumento o una disminución, va a tener repercusiones clínicas demasiado importantes, pero que a la par podemos utilizar como una muestra clínica en pacientes para que la terapéutica mejore y que al final de cuentas el resultado sea que el paciente pueda seguir en este caso con su embarazo.
Ahora, tenemos a veces el pensamiento, la idea de que los humanos es el único lugar donde realmente se genera la testosterona. Y en este escenario vemos que también el proceso suprarrenal, la placenta, a partir de la semana 8, es quien genera la progesterona durante lo que es el embarazo. Entonces, es una de las partes donde también se genera a nivel cerebral. Lleva, por supuesto, tiene ciertos efectos que ya veremos, pero que al final de cuentas también tiene su propia producción y hasta inclusive a nivel cerebral. Por favor. Ahora, verbo. ¿Dónde dijimos que se produce la progesterona? Eso, muy bien. ¿Estamos de acuerdo con ella? Sí. ¿Dónde más? Así es. ¿Sale? Hasta en el hígado, en cierta proporción, por favor. Entonces, eso ya es bioquímica de libro de texto, pero al final tenemos que entender que si hay una cuestión en donde la progesterona no cumple su ciclo, puede haber una ovulación, una anovulación, sangrados uterinos funcionales, puede haber alteraciones en donde no se mantenga la fase lútea, y entonces un embarazo, aunque se empiece a lograr, si no hay una buena implantación y la residuo de ese endometrio, y el embarazo no sigue. Entonces, esa proporción que tiene que ver con progesterona debe de estar acorde a la etapa del ciclo que deba de tener. Recordemos al final de cuentas que en esas tres fases buscamos que la progesterona empiece a tener picos elevados rumbo a la parte final después de lo que es la ovulación. ¿Esto para qué? Para que logremos tener una implantación de manera adecuada. Aquí tenemos mitad del ciclo, donde está la ovulación, donde sí, llega tu novio, llega tu pareja, huele rico, llega una cena. Este cuate no quiere jugar dominó. Y ella, por cuestión de la ovulación, ¿va a querer jugar dominó? Que consta que no respondió. Entonces, esto al final de cuentas provoca un ciclo en donde la progesterona buscamos que se dé ese pico para que logre qué? Logre que eso residuo que tenemos a nivel endometrial sea un buen colchón, por decirlo de alguna forma, para poder recibir la implantación. Para que realmente no solamente haya la fecundación, sino que realmente podamos tener el éxito en esa parte. En la cuestión de la medicina de la reproducción, la parte que por desgracia no hemos totalmente logrado llegar a controlar, eso también es la parte de la implantación. Y en muchos tratamientos inclusive se llegan a colocar dos embriones tratando de que pegue uno. A veces pegan los dos y vemos gemelitos en las plazas. Pero la realidad es que esa parte es algo que estamos todavía tratando de entender al 100% para que esa pareja que no ha logrado tener un embarazo, que llega a buen puerto, pueda terminar de lograr. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que si esa parte del endometrio, en el momento justo, cuando este óvulo ya está fecundado, está buscando cabida para poderse implantar, si es este colchón en relación a este de aquí, híjoles, este de acá es muy difícil que pueda lograrlo simplemente por dimensiones. ¿Qué buscamos? Llegar a que esta decidua que está en unos días iniciales tenga un cambio, un engrosamiento, un aumento inclusive de estas arterias espirales y tenga los factores necesarios para que el embarazo se logre. Hay una buena implantación. Ahora, dijimos que la progesterona tiene justamente ese efecto en lo que es el endometrio. Provoca que esta decidua, o sea, este colchoncito, esté en condiciones para poderlo recibir. Eso es lo que buscamos con la progesterona. Eso se hace de manera natural. Sin embargo, dijimos que en muchos pacientes, esto es algo que por desgracia no se logra. Es como querer brincar al paso 5 cuando el 3 no se logra. Nosotros tenemos que buscar que este paso 3, 4, 5 sean exitosos. Ahora, Vero, dime un número de 1 al 10. 1, 2, 3, 8. Doctor, ¿qué cree? Le cae bien mal. Lo seleccionó usted fuera de elegido para preguntar: ¿qué produce la progesterona entonces en el endometrio? ¿Que sea más grande o que sea más pequeño? Que sea más grande, que sea más receptivo para poder alojar ese ovocito que ya está fecundado
y pueda seguir el embarazo. Por favor. Dijimos que el nivel cerebral tiene defectos, por supuesto. Hay quien dice, no, yo no quiero tomar progesterona porque, hijo, voy a tener un problema en cuestión hormonal, en cuestión emocional. Me voy a poner loca, dice mi comadre de las tortillas. Y no es cierto. La realidad es que el cerebro tiene defectos. Pero si esto no tenemos en un buen ciclo, vamos a tener alteraciones inclusive de temperatura, alteraciones de cuestiones de memoria, cualquier muy importante, cuestión de desarrollo sexual y reproductivo. Hay parejas que se separan porque no hay una cuestión de líbido acorde de los dos, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cuántas parejas no vemos que por desgracia es uno de los motivos de separación? Entonces, eso tiene repercusión, claro, no solamente la salud, sí, cuestión familiar, cuestión emocional. ¿Ustedes creen que una mujer que no puede tener esa sensación de placer, de deseo, va a estar a gusto con ella misma? No, es parte de la vida, es parte de lo fundamental. Entonces, es algo que necesitamos hacer que no se pierda en estos pacientes, por favor. A nivel de mamas, obviamente estimula lo que es el desarrollo de las glándulas mamarias para que en su momento haya una buena función de las glándulas para lo que es la producción de leche. ¿Por favor? A nivel de cuestión de matriz, dijimos que hay estimular su desarrollo. Yo hablé para la cuestión de mantener a ese feto donde debe de estar. ¿Por favor? Oye, a nivel de hueso también tiene efectos. Sí. Dijimos que durante la vida fértil de la mujer tiene protección cardiológica, tiene protección para cuestiones de epidemia, tiene protección a nivel óseo. Pero la paciente que ya está pasando después de una cuestión de menopausia, sabemos que se descalcifica de manera importante, pero ya no vemos mujeres de 50, 60, 70 años con osteopenia solamente. Si hiciéramos una campaña con mujeres de 25, 30, 35 años, la dieta y la actividad física han cambiado radicalmente. ¿Ya hay pacientes de 25 o 30 años con osteopenia? Sí. ¿Y qué les siguen 5 años o 10 años? Pacientes muy jóvenes con problemas de osteoporosis por no tener una buena cuestión hormonal. No le estoy echando toda la culpa a la progesterona, pero es algo que estamos viendo ya en pacientes demasiado jóvenes. Por favor. Ahora, sabemos que si la implantación propiamente no ocurre, no se logró el objetivo prometido, entonces esta adhesiva va a empezar un proceso de degradación que se va a terminar depletando para que esto empiece nuevamente un nuevo ciclo. Pero dijimos que hay pacientes que no tienen esto de manera corta. Entonces va a haber pacientes que entonces no logran terminar de generar una adhesiva adecuada y olvídense del embarazo. Son pacientes que pueden tener 1, 2, 3, 4 de sangrado uterino disfuncional de mes a mes. Che, ¿por qué me la consulta? Híjoles, doctor, es que este mes ya menstrué 2 veces. Oye, ¿y era normal como tu menstruación? No, manché un poquito nada más, pero pues me tocaba hasta dentro de 20 días. ¿No será que tengo un tumor? ¿No será que tengo cáncer? Y volvemos con los pensamientos. Sí, al revés. No se logra, pero no hay una decisión que se elimine. Y vemos pacientes que tardan 2, 3, 4 meses y no logran tener una menstruación. Y le mandas a hacer un ultrasonido y nos dice el ultrasonido chino, es que el grosor del espacio endometrial está aumentado. Oye, pero es que lo máximo es hasta 8. ¿Cuánto tiene? No? Pues tiene 14, tiene 16, tiene 18. Y no lo podemos llamar, se tiene una hiperplasia endometrial, porque recordemos que eso es un diagnóstico por patología, pero sí tenemos tejido que va en aumento y que desgraciadamente puede generar también sangrados disfuncionales, pero a la par genera esas alteraciones en la menstruación que por sí solo la paciente genera esa angustia. Si una paciente lleva 3 meses y no ha menstruado, ¿estará tranquila? No, definitivamente no. Entonces, por favor, es algo de lo que debemos decir. Ahora, durante el embarazo, ¿qué está ocurriendo? Dijimos que a partir de la semana 8, y eso podría ser una pregunta de examen demasiado frecuente. A partir de la semana 8, la progesterona es cuando se produce a nivel de lo que es la placenta. Y a partir de la semana 8, entonces estamos a expensas de que el embarazo pueda mantener sus niveles de progesterona en base a lo que la placenta pueda producir de progesterona.
Pero, como toda fábrica, si no tiene los elementos necesarios, en muchas ocasiones estos niveles no son óptimos. Y entonces puede haber diferentes eventos en donde, híjoles, la paciente tiene cólicos, tiene modificaciones cervicales, tiene sangrados, y todo, desgraciadamente, porque este balance que tiene que haber de progesterona en el embarazo no se está logrando. Y de hecho, precisamente, en esta semana 38, estos niveles empiezan a disminuir y técnicamente la 40 desaparece, que es una de las tantas teorías de que en ese momento es cuando empieza un trabajo de parto. Sin embargo, si ese nivel en la semana 19, 20, 22 se viera disminuido, híjoles, la paciente puede tener una amenaza de parto pretérmino. Yo les digo a las pacientes, los bebés son como los pasteles. Si el pastel lo sacas antes de tiempo, el pastel está crudito. El bebé no decimos que esté crudito, pero sí al final de cuentas que es demasiado prematuro para poder estar afuera. Y yo les digo igual a todas, ¿sabes qué? Es que la mejor incubadora del mundo se llama mamá. A final de cuentas. ¿Y qué tenemos que buscar? Que el embarazo, primeramente, se pueda lograr a término, después de la semana 37, que sea un bebé que pueda estar en condiciones óptimas para poder estar. Ahora, cuando tenemos que hablar acerca de la progesterona, tenemos que entender una cosa importante. Podemos tener un embarazo temprano en el cual la paciente está presentando abundantes molestias, cólicos, incomodidad, y cada 1, 2, 3 veces por semana puede acudir a consulta con ustedes, porque al final de cuentas está presentando datos de que esa progesterona, de manera inicial, no está siendo suficiente para tener ese balance. ¿Qué sucede cuando yo utilizo la progesterona? Podemos controlar esa cuestión contractil a nivel uterino. Menor contracción, obviamente, menos molestias para la paciente. Si la paciente tiene menos molestias, ¿va a estar feliz? Sí. La realidad es que sí, dijimos que la abuelita en este caso estaba presentando cólicos, estaba presentando molestias. Era algo que, por desgracia, estaba generando dos. Ejerce efecto ansiolítico favorable en situaciones de estrés materno, justamente la parte que estábamos comentando. Oye, ¿también tiene un efecto inmunológico? Sí. Va a permitir que haya menos apoptosis endometrial y entonces el tejido todavía de esa desigual sea mucho más noble, la generación de esas arterias espirales que van a nutrir sea de mejor calidad. Recordemos que ya inclusive cuando son las arterias espirales, empieza a haber ya teorías que nos dicen que la formación de esas arterias espirales pueden dar cabida posteriormente a problemas de preeclampsia. Y es justamente lo que se está manejando de forma actual en cuanto a esas arterias espirales. Y si desde aquí podemos empezar a generar un tejido que sea mucho más sano, también vamos disminuyendo factores de riesgo para ese embarazo. Sí, favorece la tolerancia cuando refleja cuestiones de la relación materno-fetal, pero aquí es algo muy importante. Dirás en mi tierra, ok, todo muy bonito, pero y clínicamente, ¿cómo lo ocupo? Recordemos que finalmente la progesterona podemos encontrar en presentaciones de 200, de 400 o de 100, pero estamos viendo que el balance óptimo en base a estudios es en promedio de 200 a 400 miligramos hasta la semana 12 de embarazo. Oye, pero si es una paciente sana, podemos ir estando viendo y solamente vigilando. Pero si la paciente está teniendo factores de riesgo, la paciente está presentando datos clínicos y de que tenemos cólicos de manera recurrente, yo creo que es una alternativa excelente para buscar evitar justamente esa cuestión de la amenaza del aborto. Por favor. Ahora, así como en su momento dirían, oye, es que de progesterona a progesterona no es nueva progesterona. Tenemos que buscar algo muy importante. Entre más cercano a la cuestión de la progesterona natural, mejor va a ser. Pero a la par, también necesitamos que esa rosca sea de la medida adecuada para el tornillo. ¿Qué necesitamos? Buscar que esa progesterona sea micronizada. ¿Esto para qué? Si nosotros tenemos moléculas que son realmente grandes, pues no deja de ser una vez esa molécula. Pero yo les diría a todos, si yo les doy una llave para su cerrojo de su casa, pero que sea una llave tamaño carta,
¿embonará para abrir la puerta de su casa? No. Es una comparación muy gorda, pero al final de cuentas es idéntica a esta cuestión. Puede tener la misma estructura, puede tener prácticamente los mismos terminales. Sin embargo, si no tiene posibilidad biológica de tener un efecto, pues es como si no estuviera aplicando realmente nada. No está haciendo el efecto donde queremos que lo pueda llegar a hacer. ¿Por favor? Ahora. La progesterona, dijimos hace rato que tiene una presentación que es oral, vaginal. Pero nosotros tenemos que entender que el que se puede ocupar en varias vías no significa que todas las vías van a tener el mismo efecto, o en este caso la misma disponibilidad. ¿Cuál es la vía ideal en este caso? Sabemos que hay pacientes que no están muy a gusto con la cuestión de un fármaco que sea por vía vaginal. Sin embargo, si yo le digo a una paciente que tiene hiperemesis, que no tolera ni la vitamina de embarazo, que le voy a ahorrar que se tome una pastilla al día, pero lo va a estar ocupando por vía vaginal, y que todavía va a ser muchísimo más efectiva de manera local, es un beneficio y hay que aprovecharlo. Yo les puedo decir que en cuanto a cuestión de disponibilidad, o sea, el efecto del fármaco ya a nivel sanguíneo que vamos a encontrar, cuando aplicamos esto de manera óptima, lo vamos a encontrar cuando es el efecto local a través de usarlo por vía endovaginal. Entonces, si algo se puede llevar el día de hoy, no es que le paso a Lupita, sino que a Lupita le conviene que en un momento dado, si lo vamos a aumentar, preferentemente, si la paciente lo tolera, sea por vía transvaginal. ¿Sale? Vamos a tener un beneficio directo a nivel del cuerpo. Es más conveniente y más fácil de usar. Y ojo, se usa únicamente en ciclos para tratar de buscar diversos manejos de fertilización in vitro. Entonces, al final de cuentas, en una fertilización in vitro, no solamente buscamos mantener esa tasa de recién nacidos vivos, sino también buscar que ese efecto sea constante a lo largo del embarazo. Ahora, ya le preguntamos al doctor, ¿un número cuál es? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Doctora, ¿qué creen? El doctor ya, pues, le cae muy bien. Preguntota, en base a lo que acabamos de platicar, ¿cuál sería la vía de administración que le daría a esa paciente? ¿Tabletas orales o lo mandaría a usted por vía transvaginal? Como ya lo mencionó, pues creo que la vía endovaginal es una de las primeras opciones que se deben de manejar por los beneficios y obviamente también el efecto. Bueno, a lo personal creo que me ha funcionado más vía endovaginal, que es más inmediato que vía oral. Perfecto, ¿no? Un aplauso para la doctora, estuvo muy bien. Se acaba de ver, se le dio un flyer, por favor. Ahora, estuvimos hablando acerca de los aparatos disfuncionales. Que tenemos pacientes en consulta, los cuales no llegan, a veces por dolor, no llegan a veces por una recomendación, llegan porque llegan con la angustia de, oye, es ya 2 ocasiones en este ciclo y desgraciadamente tengo eventos de manchado. Oye, estoy embarazada, a lo mejor ya lo perdí, ¿qué está pasando ahí? Y eso es lo que desgraciadamente hasta el 10 al 30% de mujeres en edad reproductiva pueden llegar a presentar. En México, ¿cuántos millones de personas somos actualmente? 140. 140. Y de esos 140, ¿cuánto es el porcentaje de mujeres? Casi el 60%. Entonces, si estamos hablando de 140 millones de mujeres, fíjate, estamos hablando de habitantes, el 60% van a ser 75 a 80 millones de mujeres. De 80 millones, ¿cuánto sería el 10%? Así es. ¿Cuánto llega el nuevo fuerte? Hizo un cálculo matemático. Estamos hablando de que entre un 7 a 8 millones de mujeres a lo largo de la edad reproductiva pueden llegar a presentar. 7 a 8 millones de mujeres en consulta. ¿Es un número importante? Es una bestialidad. Y sin embargo, ¿qué le pasó? Pues es un sangradillo.
Lo que le pasó, lo que comentaba, es que pues sí fui a consulta, pero pues me trataron como un número más. Esto no es un número más. Esto es algo que está abarcando un porcentaje gigantesco de la población. Oye, y todavía más, hasta inclusive el 50% de criaturas que están en ese proceso de menopausia, perimenopausia. Híjole, si decíamos que el 10% era muchísimo, el 50% es una barbaridad. ¿Qué es lo que se puede ocurrir? Híjoles, aumento de la actividad sexual es algo que nos puede aumentar ese tipo de cosas, desgraciadamente sí. Y lo vemos que inclusive de forma actual decían, es que hay una epidemia de VIH, porque desgraciadamente la vida sexual de la actualidad ha cambiado rotundamente en los últimos 5, 10, 15, 20 años. Ahorita ya casi van por la calle la gente y, ay, es que no te reconocí con ropa, manito, ¿cómo estás? O sea, ha cambiado radicalmente esta cuestión. Por favor. Ahora, cuando hablamos de sangrado disfuncional, decimos que puede haber ambulatorio o ambulatorio. Esto requiere un poder de qué tanto influye la cuestión en ese ciclo para la generación de hormonas para que pueda haber un momento dado de la ovulación. Sin embargo, cuando es ovulatorio, quiero que sí podemos tener un cuerpo adulto que no es suficiente. Porque si no está esa ovulación, sangrado premenstrual. Hay muchos pacientes que tienen un pequeño manchadito y al siguiente día, a los 2 días, es cuando realmente empieza su menstruación. Chicas, ¿les ha pasado alguna vez esto? Oye, pero es que si en un momento dado no tienes persistente, pues está sangrado, pero prolongados. Doctor, es que tengo 20 días sangrando. Ah, es que a lo mejor tiene miomas. Si le mandas a hacer un ultrasonido transvaginal, no hay ni un mioma. Chido. ¿Y ahora qué tiene? Porque pues lleva por miomas. Y sin embargo, híjoles, un cuerpo lo dio persistente. Es una fase controlada alargada, de excesiva proliferación, que decimos que inclusive nos puede llegar a un ultrasonido. Ah, se lleva aumento del tamaño de ese endometrio. Sí, pero ¿cuál es la causa de ello? Por favor. Y en un laboratorio, pero aún, aparte de todos los síntomas, el proceso que deseamos para tratar de lograr que se logre un embarazo puede ir a la baja, mucho más complicado. Y a veces tenemos que ocupar otro tipo de elementos para buscar que el paciente pueda tener inclusive una ovulación tipo clomifeno. Ahora, algo que les debo dar a todos. La paciente que llega con esto regularmente no solamente llega por la cuestión del sangrado, regularmente va a tener diferentes cantidades de mayor o menor grado de dismenorrea. ¿La dismenorrea llega a consulta con ustedes? Sí. Ya, ¿qué le damos? Un paracetamol como la paciente y vete a tu casa. ¿Qué es lo que buscamos en un momento dado como aire para poder hacer que esas contracciones disminuyan y a la par disminuya la cantidad de lo que estamos aquí para que haya dolor? Recomendación: ibuprofeno, loxoprofeno. Van a ser los dos ideales de los AINES que van a tener un poquito más de efecto a nivel endometrial para tratar de evitar que la paciente tenga cólicos. Entonces, si por ahí, aparte de su progesterona, para tratar de controlar esto, podemos acompañarlo con un AINE, híjole, recomendación directa: ibuprofeno, loxoprofeno. Primero 5 días de ese sangrado, mañana y noche, dosis de 400 miligramos en el caso del ibuprofeno, dosis de 60 en el caso del loxoprofeno. ¿Saben? Les va bastante bien sin ser tan irritantes para el estómago. ¿Saben? Por favor. Ahora, cuando hablamos de tratamientos de soporte de fase luteal, hablamos ya de manejos de pacientes que están buscando embarazarse a través de los diversos tratamientos que puede ofrecer la biología de la reproducción. Pero ¿qué buscamos al final de cuentas? Tener una ventana de implantación en la cual, con el tratamiento constante, a dosis de 200 a 400 miligramos de progesterona, pueda lograrse una ventana adecuada de implantación. Se lo juro que yo tengo pacientes que ya saben que cuando se quieren embarazar, pues me tomo mi progesterona durante 1 o 2 ciclos y de que me embarazo, me quedo con el vato. Y lo saben porque se lo dijo la de la tortillería. Entonces, ¿la progesterona ayuda para generar esta ventana de implantación? Sí, justamente lo que explicaron. Entonces buscamos
Y este expósito que está tratando de encontrar un espacio adecuado con esa dosis a nivel vaginal, logre que sea una adecuada implantación. ¿Eso hasta cuándo? Hasta la semana 12 del embarazo, como decíamos, con la alimentación, cuando buscamos que en este caso la paciente trate de mantener una adhesiva que sea lo más óptima para mantener ese embarazo. Por favor. Aquí vemos la imagen de cómo está haciendo la implantación de esta adhesiva. Y entonces, obviamente, a mayor espacio, mucho más va a ser la cantidad de arterias que podríamos tener, vasos sanguíneos acompañantes, pero sobre todo mayor tejido para que esto se pueda adherir. Y ya logramos esta implantación. A partir de la semana, ¿de qué semana dijimos que la placenta generaba la progesterona? A partir de la 8. Pero antes de esa 8, híjole, los niveles van a depender del cuerpo a mayor los horarios. Entonces, en un momento dado, podemos apoyar a esa paciente con factores de riesgo, chavos, aguantemos a lo mejor hasta la semana 12, cuando ya esa placenta esté de manera mucho más natural para poder mantener ese proceso. Ahora, decimos que hay pacientes que no van a hacer ni siquiera una operación. Y a veces solamente dar progesterona se puede llegar a quedar corto, no logramos el objetivo. Puede haber una adhesiva muy buena, un endometrio excelente, pero al final de cuentas no hay una ovulación. ¿Qué buscamos? Dar una estimulación todavía en este escenario, sobre todo para desarrollar bien los folículos y logramos una estimulación del prolifeno. ¿Qué días? Ya 12 desde el día 14 del ciclo, tratando de estimular a que esa ovulación pueda ser óptima. Hay pacientes que incluso dicen hasta coliquito, ay, acabo de ovular. Entonces, y como decimos, no van a ponerse a jugar a dominar la noche. Pero al final de cuentas, si no logramos este efecto, pues podemos tener una muy buena reserva de progesterona, pero si no tenemos esa ovulación, pues al final de cuentas no lo lograremos, por favor. Entonces, ¿cuál es la idea para lograr esa ventana de implantación? Cuando estamos buscando solamente dar un mantenimiento de progesterona, sino que lo que buscamos es que un tratamiento de fertilización, un tratamiento donde ya lo están terminando de lograr, pero no se termina de lograr esta ventana de implantación en ciclos previos, de la semana 8 a la 12, 600 miligramos sería lo ideal. Y a partir de ahí, ir bajando la dosis para no solamente mantener el ciclo con tratamiento farmacológico, sino buscar darle espacio a la placenta para que pueda hacer de manera óptima también ese proceso. De la semana 12 a la 14 recomendación hasta 400 miligramos y ya sumamos de la 14 a la 16 hasta 200 miligramos. Estos datos en pacientes mexicanos. Al final de cuentas, esto es como parte del movimiento para generar que esta ventana sea exitosa de la implantación. Pero reitero, va a depender de qué paciente tenemos y qué factores de riesgo puede llegar a tener. ¿Por favor? Sí. Y llegamos a una parte donde nadie quisiera llegar. Llega la paciente con su pareja porque ha tenido diferentes eventos de abortos espontáneos. Es algo trágico, es algo que devasta no solamente a la mujer, a la pareja como tal. Y decíamos que al final de cuentas, esto podría provocar que haya una separación y esa ruptura pues venga mucho más problemas de hecho. Entonces, ¿qué buscamos justamente con la progesterona? En estos escenarios donde hemos visto que tiene factores de riesgo, evitar el que pueda tener de manera recurrente este tipo de eventos. ¿Por favor? Sabemos que generalmente hay muchos motivos que nos pueden estar dando ese aborto recurrente. Problemas genéticos, problemas de mortalidad, una mala implantación, malformaciones mayores genéticas del producto. Pero tenemos que buscar, tratar de mantener o corregir las más que podamos dentro de nuestro medio. Sabemos que al final de cuentas una malformación genética pues no lo vamos a poder controlar, pero tenemos que tratar de atacar los factores de riesgo que sí podemos tratar de atacar a nuestros pacientes. Oye, ese tiene una insuficiencia uterina, este cuellito se vuelve demasiado corto. Porque hasta ahora dijimos que tenía efectos a nivel del cuello. Nos puede ayudar para que al final de cuentas esto mejore los mejores síntomas.
No les estoy diciendo que con esto evitemos que a lo mejor la paciente pueda ser candidata a un cerclaje cervical, pero sí que darle cuenta, si son 10 pacientes que pueden llegar a esto, que evitemos que la mayor cantidad de pacientes puedan requerir ese procedimiento. Porque recordemos que aunque hagamos un cerclaje, no nos garantiza que la paciente pueda terminar el embarazo. Ahora, yo les preguntaría, ¿el aborto recurrente afecta la salud física y mental de la paciente? Sí. Decíamos una palabra fuerte, pero eso les devasta. Pacientes que puedan caer en distimia, procesos de más de 2 años. Pacientes que ya no encuentran sentido a la vida. Pacientes que por medio social las atacan. No te preocupes, mijita, en el siguiente embarazo sí va a pegar. ¿Ustedes creen que con ese comentario la paciente se sienta confortada? Porque llegan a la fiesta y lo primero que les preguntan es: oye, ¿y para cuándo el bebé? Y es algo que desgraciadamente a veces no sabemos el daño que le podemos provocar a esos pacientes. Ahora, cuando tenemos una amenaza de parto prematuro, tenemos que tener en cuenta que es más de la semana 20, pero los factores de riesgo empiezan a aumentar. Empieza a haber cólicos, mayor pesadez, y obviamente la mamá ya siente la cabecita del bebé, la proyección que se proyecta del bebé hacia lo que es el canal del parto. Y llegan muchos pacientes a consultar, no por dolor, es que tengo una pesadez, es que tengo como un calambito, es que tengo como una molestia en la cadera. ¿Y si se ha quedado quieta? Doctor, tengo otros 3 hijos, ¿cómo quiere que me quede quieta? Bueno, y el más pequeño, ¿cuántos años tiene? Están los felices 2. Y quien no tiene un chamaco de esos felices 2, ¿sabe lo que cuesta? Ahora imagínense, con un embarazo de 32, 33 semanas, más un chamaquito de 2 años que tienes que andar corriendo de un camino. Que en México casi no se da que no se esperen de embarazo un embarazo, ¿no? Entonces, tenemos que ver en este escenario la profesión está comprobada en estudios que puede tener efectividad para tratar de evitar en un momento dado que esa amenaza de parto materno no solamente sea una amenaza, sino que al final de cuentas el bebé realmente se convierta en un bebé prematuro. Si un bebé nace a las 33 semanas, híjoles, ¿va a ser bien recibido en su casa? A lo mejor se tiene que quedar 2, 3, 4, 8, 12 semanas en un hospital. Y quien ha tenido algún familiar o algún hijo directamente, una cuestión de una UCIN, híjoles, todos los días es pensar contra qué estás batallando para que el bebé pueda ganar 1 gramo de peso. Cuando dijimos que la mejor incubadora del mundo, ¿quién era? Mamá. Entonces, esta cuestión de la amenaza del parto prematuro, tenemos que verla como algo que desgraciadamente ya es el día a día de las consultas con las embarazadas. Ahora, sí, Lupita lo logró, ya llegó a la semana 36. Lupita ya está a punto de tener que hacer su bebé. Después de haber tenido 2 pérdidas, híjoles, bendito Dios, ya llegó a la 36, pero empieza con cólicos recurrentes. Se hacen estudios de orina, no hay infección. Híjoles, es que tiene mucho flujo. Cristalografía, bendito Dios, negativa. Y sin embargo, sigue cuestionando cuenta con esos cólicos recurrentes. Yo les preguntaría, en lo más a lo que acabamos de ver, ¿podríamos ocupar progesterona para que Lupita pueda seguir teniendo 1 o 2 semanas más ese embarazo? Sí. Cada día que le demos a ese bebé es un mundo de avance. Un día más es mucho. 1 semana es un universo. Puede ser la diferencia entre que si el bebé sale del hospital a casa o sale del hospital, híjoles, pero muchos días o semanas después. Por favor. Ahora, ya que como al final de esta tarea, yo les preguntaría, ¿a qué buscamos en la profesión? Actualmente no es solamente algo que existe que podemos ocupar, sino que podría ser y debería de ser algo que tenemos que tener en la cabeza como opción de tratamiento para buscar que esta paciente que ya tiene una amenaza de aborto, una cuestión de parto materno, un aborto repetitivo por estas situaciones, o inclusive como suplemento para tratar de mantener el resultado en una fertilización in vitro, diferentes procesos de biología de reproducción, es una opción para que esto se mantenga. Es una opción segura, es una opción de ser la doctora cómoda, en la cual le podemos ofrecer al paciente
dos cosas. Uno, tranquilidad. Dos, disminución de sus síntomas. Y al final de cuentas, que dé como resultado que de tener una amenaza de parto materno, pueda tener un bebé que realmente llegue a casa. Entonces, con esto terminaremos la presentación del día de hoy. De verdad les agradezco su presencia. Yo sé que ya está sonando la misa, ya quieren ir, pero de verdad, muchas gracias.